Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estéis viendo este vídeo. Y bueno, hoy, distanciándome, ¿no?, de lo que han sido mis anteriores vídeos, hoy directamente me voy a centrar solamente en un cante, ¿no?, que es el cante por soleá. Y para ser más exacto, porque claro, soleá hay muchos estilos, ¿no? La soleá tiene muchos estilos, ¿no? Yo me voy a enfocar básicamente en la soleá de Triana, ¿no? La soleá de Triana es un cante que nace en Triana, lógicamente, que la soleá de Triana alberga bastantes estilos, ¿no? La soleá de Triana nace precisamente en las tabernas, nace en los bares, la crean cantaores no profesionales en ningún momento. La hacen también cantadores no profesionales. Principalmente, pues aficionados, ¿no?, por así decirlo, o mejor dicho, personas que les gustaba cantar, ¿no?, y cantaban de aquella manera en muchos casos, ¿no?, ni siquiera cantaban bien. Pero pues tenía una manera particular de cantar una soleá. A eso se le llamó soleá de Triana, ¿no? Y ahora vamos a ir repasando lo que son los diferentes estilos. La soleá de Triana, precisamente, comparada con otros estilos de soleá, como por ejemplo la soleá de Alcalá, ¿no?, la de Joaquín el de la Paula, Agustín Talega, la Roena, por ejemplo, la soleá de Alcalá, o la soleá de Cádiz, ¿no?, la de Enrique el Mellizo, el Morcilla, que es el hijo de Enrique el Mellizo, Paquirre el Guanté, la soleá de la Serneta, la soleá de Juaniquín, la soleá de la Andonda, la soleá polar, por ejemplo la de Pepe Marchena o la de Fosforito, o por ejemplo la soleá bueno, estilos de soleá hay muchos, por ejemplo la soleá de Friones. Todos estos estilos de soleá, ¿no?, se diferencian, tienen algo en común, ¿no?, que para cantar por soleá hay que tener mucho compás. Y más que compás, mejor dicho, un conocimiento de lo que es la estructura de ese cante y un compás suficiente. Yo no te estoy diciendo que seas Chano Lobato, que era un cantador que prácticamente era capaz de meterte las páginas amarillas por bulería. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a un cantador que tenga el suficiente compás para poder cantar con lo que es su cuadratura y la estructura correctamente una soleá. Sin embargo, la soleá de Triana es un cante, dentro de los estilos de soleá, tiene compás, pero posiblemente no esté tan afiliada y tan, por así decirlo, no es tan cuadrada. No tiene una estructura tan clara ni tan cuadrada como otros estilos de soleá, ¿no? Y en general tiene menos compás, ¿no?, y hay más libertad y menos sentido del compás que en otros estilos de soleá. Eso tal vez sea la facilidad o la dificultad de la soleá de Triana, comparándola con otros estilos de soleá. Precisamente el que no tiene un compás muy regido, no está tan regida es la soleá de Triana comparada con lo que son los diferentes estilos, con lo que son otros estilos de soleá, como por ejemplo la soleá de Cádiz, la soleá de Alcalá, o por ejemplo la soleá de la Serneta o de la Andonda, los casos que he puesto antes, ¿no? Entre más casos, la soleá de Frijones, ¿no?, o la soleá polar. Ya digo que la soleá de Triana nace precisamente en las tabernas. Se cantaban en los bares, en las tabernas de Triana. Hay gente que eran personas, ¿no?, que prácticamente venían cansados ya de trabajar, ¿no? Venían ya de trabajar, ¿no? Y entonces pues con el aguardiente, se hartaban de aguardiente y entonces pues cantaban una especie de soleá. Una especie de soleá que empezó siendo, pues seguramente, estos son opiniones mías, seguramente empezó como algo casi ridículo y eso fue cogiendo forma hasta que se convirtió en la soleá de Triana. Prácticamente, precisamente, ya digo, los cantadores que no
los creadores de la soledad de Triana, la mayoría de ellos son prácticamente no profesionales. Y eso se nota, porque son cantadores que no están habituados a cantar con guitarra y no están habituados al compás. No son cantadores de compás. Ahora pondré ejemplos y ahora diré los diferentes creadores de lo que ha sido la soledad de Triana. El primer estilo de soledad de Triana, algunos dicen que este fue el primer cantaor, ¿no?, que creó una soledad de Triana. Es verdad que sí que es el primer cantaor que le conocemos una soledad de Triana. Posiblemente la soledad de Triana se cantara antes que este cantador existiera, pero este cantador le dio un toque personal y una personalidad propia y un estilo propio. Por ejemplo, le pasa lo mismo a la soledad de Joaquín el de la Paula. Lo mismo. Ya cuando hablemos de la soledad de Alcalá, ya hablaré de lo que los diferentes, cómo es la soledad de Alcalá y lo que son los diferentes estilos y todo esto. Ya hablaré de Joaquín el de la Paula. Pues bueno, la soledad de Triana de Ramón el Ollero, al estilo de Ramón el Ollero, precisamente por así decirlo, ya digo, es el primero que se le reconoce un estilo. Algunos dicen que Ramón el Ollero, incluso algunos viejos de Triana, esto lo decía Márquez Zapatero, que según los viejos de Triana, ¿no?, le decían que el primero en cantar la soledad de Triana y el creador de la soledad de Triana era Ramón el Ollero. Ramón el Ollero, es verdad, a lo mejor, ya digo, posiblemente no es que creara la soledad de Triana, que es un estilo de soledad de Triana, pero le dio forma. Y ese vamos a decir, ese cante, que era más desestructurado, le empezó a dar ya una estructura y lo empezó a cuajar, ¿no?, y lo empezó a formar y lo empezó a desarrollar, ¿no?, y prácticamente creó un estilo propio de soledad de Triana, la soledad de Triana de Ramón el Ollero. Por ejemplo, intérpretes que la han hecho, sin ir más lejos, Márquez Zapatero, que es un cantador que, fijaos, nace en Villanueva en Villanueva del Jaraf, en Villanueva de Ariscal. Pero, sin embargo, es recordado, y muchos, hablando con diferentes aficionados y, bueno, muchas personas que les gusta el flamenco y tal, yo he oído muchas veces que, no, es que Márquez Zapatero es de Triana. No es que sea de Triana, es que es un hombre que conoce a la perfección lo que son todos los diferentes estilos de soledad de Triana. Y los conoce a la perfección. Los conoce de pe a pa, porque prácticamente ha convivido con todos los cantaores, creadores de estilos de soledad de Triana y con todos los cantadores de Triana en general, porque él estuvo mucho tiempo viviendo en Triana. Él comentaba que prácticamente, bueno, desde muy niño era muy aficionado. Él cantaba, cuando era niño, cantaba cosas de Tomás Pavón, del Carbonerillo, de Manuel Vallejo, de la Niña de los Peines, de todos aquellos cantadores, ¿no? De todos aquellos cantadores que venían en turnés, ¿no?, como Canalejas de Puerto Real, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, toda esta gente. Y entonces, Márquez Zapatero, pues este hombre se fue a vivir a Triana. Y prácticamente, como no tenía dinero suficiente para pagarse lo que era el billete de tren de ida y vuelta, no todos los días, pues prácticamente se iba a su pueblo los fines de semana. O sea, la semana entera, menos los fines de semana, menos el sábado y el domingo, prácticamente los pasaba en Triana. Y muchas veces ya de más mayor, ¿no?, ya cuando ya llevaba más tiempo viviendo en Triana, directamente se quedaba en Triana hasta los fines de semana, en reuniones de cante, ¿no? Entonces, este hombre, pues ha sido un gran conocedor de la soledad de Triana. Él no ha creado nada. Me refiero, no, ni siquiera tiene un estilo propio, ni muchísimo menos. Hombre, tiene una voz suya, personal, ¿vale? Pero lo que es un estilo de cante no ha creado nada. Ninguna soledad de Triana, ni muchísimo menos. Pero Márquez Zapatero, eso sí, ha sido el cantador que más ha recopilado y que más conoce y que más ha conocido los cantes de Triana. Él ha muerto hace poco, con 94 años, hace unos meses. La verdad, una auténtica pena, ¿no? Y este hombre era una auténtica enciclopedia de lo que eran los cantes de Triana.
Pues este hombre decía que según los viejos le habían dicho a él, el primer creador de la soleá de Triana era Ramón el Ollero. Después tenemos al Sordillo de Triana. El Sordillo de Triana tampoco grabó, igual que Ramón el Ollero. Ramón el Ollero no grabó. El Sordillo de Triana tampoco grabó. Era un aficionado, ¿no?, que cantaba, ¿no?, y que incluso iba por los pueblos, iba por Algeciras e iba a Villanueva de Mariscal. Pues en Villanueva de Mariscal, allí, este hombre, el Sordillo de Triana, pues iba a ese pueblo y cantaba una soleá suya propia. Prácticamente la soleá que él hace, solamente, por lo menos que yo se la haya oído grabada, creo que se la ha oído solamente a Márquez Zapatero. Grabada, Luego se la ha oído incluso en directo y en lo que son vídeos y cosas de estas a varios cantadores actuales, ¿no? Pero lo que es grabada en un disco, solamente a Márquez Zapatero. Esa soleá es diferente ya a la de Ramón el Ollero. Después tenemos la soleá de Triana, más popular y posiblemente que más se interprete, precisamente por la belleza que tiene. Esta soleá de Triana tiene dos características que la hacen atrayente. Una de ellas es el temple que tiene. Tiene más temple que la de Ramón el Ollero y la del Sordillo de Triana. Tiene más temple. Y también tanto los bajos como las subidas que tiene. Ahí está la dificultad, sobre todo en los machos que tiene, ¿no? En las subidas que tiene. Estoy hablando de la soleá de Triana de Antonio el Arenero. Esta soleá de Triana, por ejemplo, la han interpretado Márquez Zapatero, como no, íntimo amigo de Antonio el Arenero. Fueron muy amigos. Incluso ellos fueron a festivales flamencos donde cantaron juntos y de todo. También la han interpretado lo que es la soleá de Triana de Antonio el Arenero. Por ejemplo, la ha hecho Antonio Cortés Pantoja Chiquetete. La grabó antes que Antonio el Arenero. Antonio el Arenero la grabó en 1982. Chiquetete la grabó en 1977. También, por ejemplo, la hacía Juanito el Distinguido, que era un cantador, que era un imitador de Antonio el Sevillano. Vamos, y es un imitador de Antonio el Sevillano, porque todavía vive. Hace muy bien los fandangos de Antonio el Sevillano, la milonga de Antonio el Sevillano, principalmente. También hace fandangos de Pepe Marchena, pero vamos, sobre todo hace cosas de Antonio el Sevillano, ¿no? Sobre todo fandangos, milonga. Y este hombre pues, también conocía los cantes de Triana, sobre todo la soleá de Triana. Bueno, lo han hecho mucho. Han hecho mucho lo que es la soleá de Triana, ¿no? De Antonio Arenero. Antonio Arenero sí grabó, como bien he dicho antes, ¿no? Y Antonio Arenero, además, apareció en Canal Sur, en La Puerta del Cante, en 1989. Hay un festival flamenco que hicieron, donde lo retransmitió Canal Sur y donde se puede ver a Antonio Arenero junto a la guitarra de José Luis Postigo cantando maravillosamente, porque era un hombre que sí cantaba por Seguirilla, sí cantaba por Martinete, pero vamos, donde era más recordado y donde ha sido siempre prácticamente su cante por excelencia ha sido la soleá de Triana suya propia, ¿no? De la soleá de Triana de Antonio Arenero. A mí la verdad que la soleá de Triana de Antonio Arenero me parece extraordinaria. Después tenemos la de Oliver de Triana, que la grabó, por ejemplo, Márquez Zapatero. Oliver de Triana sí grabó también. Bueno, sí, tenemos grabaciones de él caseras. Es verdad que en el programa Rito y Geografía del Cante Flamenco, aquellos programas, ¿no?, que hacían, ¿no?, de flamenco tan maravilloso, un día le dedicaré un especial a lo que eran esos programas, pues Oliver de Triana sale cantando. Me acuerdo que cantaba una serrana, cantaba por Seguirilla, y cantaba por Martinete, y cantaba la soleá de Triana suya propia. Manuel Oliver o Manuel Oliver o Oliver de Triana, yo siempre lo he llamado Oliver de Triana, no sé por qué, pues bueno, así ponen algunos vídeos, ¿no?, lo titulan Oliver de Triana. Pues Oliver de Triana cantaba muy bien la soleá de Triana.
la hacía muy bien, le daba mucho temple, por ejemplo, la hacía muy despacita, no era tan despacita, es verdad que no es tan, a lo mejor, por ejemplo, la diferencia con la de Ramón el Ollero no es tan fuerte, no tiene tanta fuerza como la de Ramón el Ollero, pero tampoco tiene tanto temple ni tanta dulzura, hay que decirlo, porque Antonio Arenero cantaba precioso, hacía esa soleá tan preciosa y tan bella, que es una maravilla, es una obra de arte lo que hace Antonio el Arenero, sin duda. Oliver de Triana, es verdad que le da temple, pero no es tan bella, no es tan templada, no es tan relajada, no es tan sosegada como la de Antonio el Arenero. Después tiene La soledad de Triana de Emilio Abadía. La soledad de Triana de Emilio Abadía grabó en 1934. Emilio Abadía tenía un torrentón de voz impresionante. Márquez Zapatero decía que para cantar por Emilio Abadía había que tener unos pulmones como un tractor. Con eso lo digo todo. Cantaba incluso Los Caracoles, cantaba la bulería por soledad de Mariela Moreno, que también la grabó La Niña de los Peines, Isabelita de Jerez, Gabriel Moreno, en fin, muchísimo. El Pele incluso la ha hecho, y realmente que la hace maravillosamente. La soledad de Triana, suya propia, Emilio Abadía, tenía un torrentón de voz estupendo. Grabó en discos de pizarra. Después tenemos La soledad de Triana de Naranjito de Triana. Naranjito de Triana es el que la canta más a compás, precisamente porque ha sido un cantador profesional. Estos todos los que acabo de citar, Ramón el Ollero, El Sordillo de Triana, Antonio el Arenero, Emilio Abadía, todo esto. Por ejemplo, otro que también es que es un estilo de soledad de Triana, Domingo el Alfarero, incluso Márquez Zapatero, Juanito el Distinguido, ¿no? Estos cantadores, que incluso aunque que no han creado ninguna soledad de Triana, ningún estilo, pero han recreado bastante, pues estos cantadores, ninguno son cantadores de mucho compás, porque primero que es que durante mucho tiempo de su vida se han tirado cantando sin guitarra. Márquez Zapatero pues cantaba en su pueblo en los bares, por ejemplo. Oliver de Triana pues también era así, luego ya con el tiempo, pues sí, se metieron a la guitarra, pero vamos, no fueron cantadores nunca de mucha guitarra, ni, en fin, no estuvieron mucho habituados a eso. Ellos lo que realmente hacían era pues una taberna y se tiraban horas y horas cantando. Se tiraban horas cantando por soledad de Triana. Principalmente, luego hacían otros cantes, pero lo que más se hacía era la soledad de Triana, precisamente porque eran cantes no de mucho compás. No estoy diciendo que sean fáciles, no estoy diciendo que sean fáciles, además los machos que tiene por ejemplo, la soledad de Triana, por ejemplo, la de Antonio Arenero, tiene una subida impresionante y un temple también, pero no son cantores de mucho compás, no son cantes de mucho compás, mejor dicho, no una soledad de mucho compás. No es como los otros estilos de soledad, como bien he dicho antes, ¿no? Que tienen más compás. Ahí no, incluso, porque... No, es que incluso... incluso tú los oyes cantar otros cantes y no, mira, Márquez Zapatero, sí, por ejemplo, grabó bulerías, pero vamos, no, nada del otro mundo, incluso se iba de compás y tal, pero lo que a lo mejor hacían después de lo que era la soledad de Triana, no me cantaban una seguirilla, pero incluso se iban de compás sin ellos darse cuenta, porque no cantaban con guitarra, ni tampoco tenían el compás metido en la sangre, ¿no? Como por ejemplo tenía el Terremoto de Jerez o la Paquera de Jerez o por ejemplo Manolo Caracol. ¿Por qué? Porque eran cantadores gitanos. Porque eran cantadores, o Las Niñas de los Peines, ¿no? Que eran cantadores gitanos que se habían criado en el compás, en el ambiente de los cantes de compás, ¿no? Se habían criado en eso, ¿no? O por ejemplo, un cantador, o por ejemplo, Triana en general, sí, tiene la gitana, vamos a decir, gitana, que es de mucho compás, los tangos del Titi, ¿no? En fin, varios cantes. Pero la Triana, los tangos de Triana, los tangos del Año de los Peines, pero lo que son los cantes, la Triana paya no es de compás. Por ejemplo, en la Triana gitana se encontraba Rosalía de Triana, Tío Bengala, se encontraba el Titi, se encontraba la Perla de Cádiz, estaba también
estaban todos esos cantadores, ¿no? Y luego tenía la otra Triana Paya, ¿no? Ahí tenía a todos estos que estoy nombrando, ¿no? Naranjito de Triana era payo, sí, pero un cantador de compás. O por lo menos con más compás que estos. ¿Por qué? Porque era un cantador que estaba habituado a cantar con guitarra. Era un cantador que cantaba muy bien por bulería, cantaba muy bien por soleá, cantaba muy bien por seguirilla, cantaba muy bien por tango, cantaba muy bien por tiento, cantaba muy bien por rondeña, por el jabebote. Cantaba todos los cantes de compás, la serrana, todos estos cantes, los caracoles, el mirabrá, las alegrías, todos estos cantes los dominaba, porque era un cantador con una base de compás, tenía un sentido del compás, por lo menos. Yo no estoy diciendo que sea, por ejemplo, el Beni de Cádiz, o Rancapino, o Mariana Cornejo, o Juan Moneo el Torta. No, yo no estoy hablando de esos cantadores que te hacen unas cosas por bulería realmente tremendas. No, yo te estoy hablando de un cantador que tenías un suficiente compás para desarrollar lo que son los cantes y hacerlos bien. Los cantes de compás estamos hablando, no estoy hablando de la malagueña, de la granaína, de los fandangos, dependiendo qué fandango. Tenemos los fandangos de Huelva que sí tienen compás, o los fandangos abandonados, ¿no? El fandango de Lucena o el fandango de Frasquito Hierbabuena, y luego tienen los fandangos naturales. Los fandangos naturales, por ejemplo, él hace los fandangos del Niño Gloria. Él los hace, todos los cantes que estoy nombrando y tal, lo hacía con compás suficiente. O sea, él no hacía esos cantes mal, no se iba de compás. Como si lo hacía Márquez Zapatero, o si lo hacía Antonio Arenero, o Oliver de Triana, o Emilio Badía. No le pasa como a esto que estoy nombrando. O Juanito el Distinguido, o en fin, todo esto. Después pues tenemos a otro cantador, que se me viene a otro, que también que es un estilo de Soledad Triana, que es Paco Taranto. Paco Taranto le pasa lo mismo que a Naranjito de Triana. Son dos cantadores profesionales. Son cantadores que se suben a los escenarios. Son cantadores que graban discos. Son cantadores que cantan con guitarristas, cantan con Paco Cepero, cantan con José Luis Postigo, cantan con Rafael Riqueni, cantan con guitarristas de aquel momento, ¿no? Manolo Franco, con guitarristas, ¿no? De compás, en fin, y conocen los cantes de compás. Paco Taranto cantaba, ¿cómo cantaba por Taranta? Ahora que lo digo, ¿cómo cantaba las tarantas de Linares de Pepe Marchena? Vamos, las que hacía Pepe Marchena, no es que fueran de Pepe Marchena, pero hacía unas tarantas de Linares preciosas, que se las cogió a Pepe Marchena, muy marcheneras las tarantas que hacía, las tarantas de Pepe Marchena, de Linares. Luego, hacía muchos cantes de Anaína, cómo cantaba por Fandango, de Curruco Alceira y de Gabriel Macandé. Hacía varios cantes, ¿no? Pues este hombre que cantaba, a mí posiblemente ha sido uno de los que más me ha gustado haciendo la Soledad Triana, sin duda. Pues hacía luego cantaba muy bien por tango, cantaba muy bien por seguirilla. Ve los tangos, hace los tangos del Titi, los tangos de Triana. Lo hace a la perfección. Ya os digo yo que un cantado como Antonio Arenero, o Márquez Zapatero, Oliver de Triana, o Emilio Díaz, ¿no? Todos estos cantadores, esos cantes, por mucho que ellos lo intentaran, le falta compás. Sin embargo, Paco Taranto no. Porque Paco Taranto es un cantador de compás. Después, si queremos citar a otros cantadores que no han creado ningún estilo de Soledad Triana, pero que se pueden nombrar, por ejemplo, tenemos a, por ejemplo, Manuel Calero, Marcelo Sousa, la canta muy bien, Marcelo Sousa Nava, Luis Caballero, lo hacía muy bien, el Niño Segundo, por ejemplo también José Domínguez Muñoz el Cabrero también, José Antonio Muñoz el Choza, ahí era una maravilla. Antonio Mairena, hay una grabación casera donde sale Antonio Mairena cantando la Soledad Triana de Antonio Arenero. Os la recomiendo. Creo que recordar que data del año 1980. Es maravillosa. Os recomiendo que escuchéis a Antonio Mairena cantando la Soledad de Triana de Antonio Arenero. Él precisamente
la Soledad de Triana no la grabó por la sencilla razón de que él no se sentía a gusto cantando la Soledad de Triana. Porque Márquez Zapatero le preguntó en una ocasión que por qué no cantaba la Soledad de Triana. Y contestó esto. Sí, muy bonita, pero carece de compás. No es que no tuviera compás, pero no eran cantes muy regidos por el compás, lo que estábamos hablando antes. Y entonces, eso se nota. Eso se nota. Por eso, en los concursos y tal, los cantadores de poco, o en los festivales, o incluso en las grabaciones de discos, los cantadores que están muy poco habituados a lo que son los cantes de compás y que son cantadores de poco compás o que tienen incluso peleas con la guitarra y que no están muy metidos en el compás y todo esto, cantan mucho la Soledad de Triana, ¿no? En vez de, por ejemplo, la Soledad de Alcalá, la Soledad de Cádiz, la Soledad de la Serneta, la Soledad de la Andonda, la Soledad de Frijones, o la Soledad de Juaniquín, o la Soledad, bueno, los diferentes estilos, o la Soledad del Chozas de Jerez, en fin, los diferentes estilos de soleá que hay, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Dadle a like, que no cuesta nada, ¿no? O sea, darle al me gusta. Luego también suscribíos, que tampoco cuesta nada, ¿no? No cuesta nada y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de este maravilloso mundo y este maravilloso arte, ¿no? Que realmente es único, que realmente es un arte que no solamente pertenece a España, ya es internacional, ya está ya hasta japoneses que tocan la guitarra estupendamente, el gitano de Pekín, o bailadores, o cantadores canadienses, estadounidenses, argentinos, bolivianos, mexicanos, de todos lados, y realmente es de agradecer, ¿no? Y realmente es una vergüenza de que haya más afición en el extranjero que en España. De esto me gustaría hacer un vídeo, hacer una reflexión. Bueno, un saludo y espero que les haya gustado.